Este, si existen variaciones en el número de vértebras, generalmente va a haber también una compensación de alguna de las regiones adyacentes. Por ejemplo, si en algún paciente existen más de 5 vértebras lumbares, probablemente haya también una disminución compensadora en el número de vértebras torácicas. Sabemos que cada vértebra es única, sin embargo, poseen rasgos característicos que permiten identificarlas como pertenecientes a cierta región. Ciertas vértebras tienen también características distintivas, como vamos a ver un poquito más adelante. Las 25 vértebras superiores dotan de movilidad significativa a la columna vertebral. ¿Cuáles son las 25 vértebras superiores? Nos referimos a todas las de la región cervical, torácica, lumbar y la primera sacra. Las vértebras van aumentando de tamaño gradualmente a medida que descienden y se acercan hacia el sacro, y a partir de ahí disminuyen progresivamente hasta el coxis. Los cambios de tamaño se relacionan con el aumento creciente que existe en el soporte del peso corporal. Alcanzan su máximo tamaño justo por encima del sacro y sabemos que L5 es generalmente la vértebra más grande de todas. Todas las vértebras están separadas, articuladas entre sí por discos intervertebrales y por las articulaciones cigapoficiarias sinoviales que existen entre ellas. Sabemos que la movilidad entre dos vértebras adyacentes, es decir, por ejemplo, L4 y L5, es relativamente poca. Es escasa, pero la suma de varios segmentos forma una columna vertebral bastante flexible. Otro dato importante es que en cada una de las regiones, las caras articulares de las vértebras, o sea, de sus procesos articulares, se orientan en una dirección característica que determina el tipo de movimientos permitidos entre las vértebras adyacentes y el conjunto de la región. Bueno, hablemos un poquito más específico y pasémonos a la estructura y función de las vértebras. Todas las vértebras tienen una estructura básica y generalmente es la misma para todas. Bueno, como les decía, todas las vértebras entonces tienen una estructura básica. Generalmente varían en tamaño y características de una región a otra, pero básicamente se van a componer de las siguientes estructuras básicas, y son el cuerpo vertebral, el arco vertebral y 7 procesos o 7 apófisis, que van a ser una espinosa, 2 transversas y 4 articulares. Las articulares se dividen en superior e inferior, 2 y 2. Bueno, como pueden ver acá, entonces el cuerpo vertebral, el arco vertebral, que está compuesto por 2 estructuras que vamos a ver más adelante, y los procesos, ¿sí? Proceso espinoso, proceso transverso y los procesos articulares superiores son los que se miran en esta imagen. Pasemos entonces a hablar específicamente del cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral es la porción más anterior de la vértebra, también es la porción más grande, tiene una forma aproximadamente cilíndrica y su función principal es que aporta fortaleza y soporta el peso del cuerpo. El tamaño del cuerpo vertebral va a ir aumentando a partir de T4 hasta hacerse el más grande en L5. Se compone de hueso vascular trabecular esponjoso reticulado, y está rodeado por hueso compacto. Los espacios intertrabeculares están ocupados por médula ósea roja, o sea, tejido hematopoyético. Generalmente hay orificios en la superficie posterior del cuerpo que están ocupados por las venas basivertebrales que sirven como drenaje para la médula ósea y para la médula espinal. Como pueden ver aquí en la imagen, pues tenemos los orificios para las venas basivertebrales y también podemos evidenciar ahí todo el tejido óseo trabeculado. En el sujeto vivo está ocupado por tejido hematopoyético. Otro dato importante con respecto al cuerpo vertebral es que sus superficies, tanto superior como inferior, están ocupadas por discos de cartílago hialino. Si se dan cuenta, en esta imagen evidenciamos el disco intervertebral seccionado y aparte el disco de cartílago hialino que está inmediatamente superior en la superficie superior del cuerpo. Aparte de eso, conocemos lo que se conoce como reborde epifisiario, que es esta estructura que está aquí marcada ahorita.
El reborde epifisiario es un anillo de hueso compacto, se deriva de la epífisis anular y está localizado en la periferia del cuerpo. Se fusiona también al cuerpo vertebral, que sería esto que nos queda aquí en el centro. Va, entonces sigamos Sí, a ya, partir ya de acá. está. Ok, gracias, sigamos. Íbamos entonces en arco vertebral, ¿sí? El arco vertebral entonces dijimos que se compone de dos estructuras importantes que son pedículos y láminas. Los pedículos son estos que están marcados acá en verde. Son procesos cilíndricos, cortos, robustos, se proyectan hacia posterior y tienen estos detalles anatómicos que les decía, que se conocen como incisuras vertebrales, que son muescas en la parte superior e inferior de cada pedículo. ¿Sí? Aquí en esta parte inferior de este pedículo podemos ver esta muesquita, que se conoce como incisura vertebral, y que en conjunto con el disco intervertebral forman los forámenes intervertebrales a través de los cuales emergen los nervios espinales. Ahorita vamos a ver otra imagen para aclarar un poquito más eso. Y las láminas serían estas que están marcadas aquí en anaranjado. Las láminas son estructuras planas, delgadas, que se proyectan hacia posterior y hacia medial y confluyen, como se dan cuenta, aquí en la línea media. ¿Ok? En conjunto con la cara posterior del cuerpo, el arco vertebral forma las paredes de lo que se conoce como el foramen vertebral. Este foramen vertebral, la sucesión de forámenes va a formar el conducto vertebral que aloja a la médula espinal. Las variaciones regionales que existen en el tamaño y la forma del conducto vertebral van a acomodar los diversos grosores de la médula espinal, como lo vamos a ver más adelante. Se recuerdan que tenemos las intumescencias en la médula y dependiendo del nivel donde esté alojada la médula, también así va a variar el tamaño del foramen vertebral. ¿Ok? Pasemos a la siguiente. Esta es la imagen que les decía. Aquí podemos ver el foramen intervertebral, las incisuras que existen en los pedículos, junto con el disco intervertebral, van a formar lo que se conoce como foramen intervertebral, a través del cual atraviesan los nervios que se derivan de la médula espinal. ¿Ok? Sigamos hacia los procesos. ¿Se recuerdan que habíamos dicho que son 7 procesos los que tiene cada vértebra? Doctor, disculpe, A la foca. ¿Qué onda? se volvió a congelar. No es por molestar, pero sí se volvió a congelar la imagen. ¿En cuál? ¿Dónde otra vez? Saber. Donde está el arco vertebral, con la imagen roja, mostrando el... Mira el foramen intervertebral formado por las dos incisuras de los pedículos, tanto la inferior como la superior de las vértebras adyacentes, y junto con el disco intervertebral, entonces forman el foramen intervertebral a través del cual atraviesan los nervios que se derivan de la médula espinal. ¿Ok? Sigamos hacia los procesos entonces. Dijimos que eran 7 procesos, 1 espinoso, 2 transversos y 4 articulares. ¿Ok? Hablemos entonces del proceso espinoso. El proceso espinoso es este que está marcado aquí en amarillo. Está localizado en la línea media y nace del punto de unión de las dos láminas. ¿Ok? Aquí donde las láminas se unieron en la línea media, a través de ahí nace el proceso espinoso. Generalmente o frecuentemente el proceso espinoso se va a traslapar o a solapar con las vértebras inferiores. Esto generalmente pasa con las vértebras torácicas, como vamos a ver más adelante. Y su función principal es dar inserción a los músculos profundos del dorso. A la gran puta. Bueno, si seguimos hablando sobre los procesos, pasamos entonces a los procesos transversos, que son estos que están marcados en verde ahora. Se proyectan posterolateralmente desde la unión de los pedículos y las láminas. Recordamos que este es el pedículo y esta es la lámina, donde se unen, ahí nace el proceso transverso y se dirige hacia posterior y lateralmente. También funciona para dar inserción a los músculos profundos del dorso. Y los procesos articulares son estos que están marcados acá como en morado. Son 4, 2 superiores y 2 inferiores, y estos van a servir para irse articulando vértebra con vértebra. En lo que se conoce como articulación cigapofisiaria.
básicamente la articulación con los procesos articulares superiores e inferiores de las vértebras adyacentes. Se originan en los pedículos, en la unión de los pedículos y las láminas, ¿ok? Donde se unen los pedículos y las láminas hacia superior y hacia inferior, ahí es donde se van a originar estos procesos articulares. Cada uno de estos procesos articulares va a tener una cara o superficie articular, que es esta que vemos acá, ¿ok? Cara o superficie articular va a tener cada uno de los procesos articulares. Ayudan en la alineación de las vértebras, impidiendo que se desplacen sobre sí mismas hacia anterior o hacia posterior, y en general soportan el peso solo temporalmente generalmente soportan peso solo temporalmente, excepto los procesos articulares de L5, que lo hacen incluso cuando estamos parados. Bueno, esas son las características básicas de todas las vértebras, ¿ok? Pasamos a hablar de características regionales. Aquí en características regionales lo que vamos a hacer es dividir ya las vértebras dependiendo de cada región, ya sea cervical, torácica, lumbar, sacro y coxis, ¿ok? En cuanto a las características regionales, nos vamos a dar cuenta que cada una de las vértebras, dependiendo de la región, tiene diferentes características. Si se dan cuenta aquí en la comparación que tenemos entre cervical, torácica y lumbar, sí cambia bastante varios de sus aspectos. Igual, siguen teniendo la misma estructura básica que se compone de cuerpo, arco y procesos, pero si se dan cuenta varía los tamaños y varía la dirección que adoptan los procesos, etcétera, etcétera. Ahorita lo vamos a ver con más detalle. Hablemos entonces de vértebras cervicales. Las vértebras cervicales son las más pequeñas de todas las vértebras. Forman el esqueleto del cuello, están localizadas entre el cráneo y las vértebras torácicas y son las que soportan menos peso. Sus discos son relativamente grandes en comparación con el tamaño que tienen sus cuerpos, y eso permite que la articulación entre ellas produzca un movimiento bastante importante, siendo entonces la columna cervical o la región cervical la región que posee la gama más extensa y variada de movimientos. Si se dan cuenta, uno de los detalles anatómicos más importantes que tienen las vértebras cervicales son los forámenes transversos, que están marcados acá con estos círculos rojos. El foramen transverso es el rasgo más peculiar de las vértebras cervicales. Tiene una forma oval y es atravesado por las arterias vertebrales y sus venas acompañantes desde C6 hasta C1. ¿Okay? En C7 generalmente no atraviesa ninguna arteria importante, generalmente solo son vasos pequeños, y a veces el foramen transverso de C7 es tan pequeño que puede ser muy muy pequeño o puede ni siquiera existir. ¿Ok? Quiero enseñarles esta imagen del foramen transverso ocupado por sus arterias vertebrales y sus venas acompañantes. Si se dan cuenta, aquí nace la arteria vertebral y no atraviesa foramen transverso en C7, pero sí lo hace de C6, C5, C4, C3, C2 y C1. ¿Ok? Sigamos. Los procesos transversos de las vértebras cervicales son también bastante peculiares. Si se dan cuenta, finalizan en dos tubérculos, uno posterior y uno anterior. ¿Okay? Entonces los procesos transversos de las vértebras cervicales tienen esta peculiaridad, terminan en tubérculos posterior y anterior cada uno. Los tubérculos anteriores de C6 tienen una importancia clínica, se conocen como tubérculos carotídeos o tubérculos de Chassaignac. En la práctica médica, en la práctica clínica, tiene diversos usos, y lo que su libro les menciona ahí es que las arterias carótidas comunes pueden comprimirse a ese nivel para detener o evitar una hemorragia masiva. Eso ya es con un abordaje quirúrgico en el cuello, obviamente, ¿verdad? Se identifica la arteria carótida y se puede presionar contra el tubérculo anterior y con eso disminuir la hemorragia. Otro de los usos que tienen estos tubérculos en la práctica clínica es que sirven como referencia anatómica para el bloqueo del plexo cervical. Los anestesiólogos pueden identificar el plexo cervical más o menos desde esta altura, dándose una idea con la palpación de dónde está este tubérculo, y desde ahí entonces
colocar su anestesia local para bloquear el nervio, el plexo braquial. Y otra de las utilidades que tiene este tubérculo es que se puede hacer compresión también de la arteria carótida y eso provocar un reflejo vagal que ayuda a frenar una taquicardia supraventricular. Bueno, sigamos. Desde C3 a C7 se conocen como vértebras típicas de la columna cervical, es decir, que todas estas C3, C4, C5, C6 y C7 van a compartir las mismas características y van a tener muy poca variabilidad a comparación de lo que pasa con C1, C2 y C1 y C2, ¿ok? Lo que van a compartir principalmente es que su foramen vertebral es bastante amplio, aquí está marcado en amarillo, y es bastante amplio porque debe dar espacio para que se acomode la intumescencia cervical, como ya habíamos mencionado. Si se dan cuenta, otro detalle importante es que sus cuerpos son alargados transversalmente. El cuerpo es bastante largo, pero hacia los lados, ¿ok? Los bordes superiores del cuerpo están elevados, están elevados lateral y posteriormente. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Eso se conoce como uncus. Si se dan cuenta también los procesos espinosos son cortos y bífidos. Cortos en longitud, bífidos quiere decir que tienen dos segmentos en la punta, digamos. Y eso es lo que les mencionaba. El borde superior del cuerpo está elevado lateral y posteriormente, ¿sí? Como que fuera un asiento moldeado, dice su libro. Y esto es recíproco con el borde inferior de la vértebra que está inmediatamente superior, ¿ok? Eso se conoce como proceso uncinado o uncus, ¿ok? Otro detalle importante de las vértebras cervicales es que C7 se conoce como vértebra prominente, porque es la que tiene el proceso espinoso más largo y es el proceso espinoso más abultado en más o menos el 70% de la población. Si se dan cuenta, ustedes mismos pueden palparlo, pues es el más palpable, el que más fácil se identifica en la anatomía de superficie, ¿ok? Pasemos entonces ahora a vértebras atípicas de la columna cervical. Lo que vemos aquí en la imagen es una representación de C1 y C2. Ahí están articuladas, básicamente es una imagen que nos demuestra cómo se ven cuando ya están articuladas, digamos. Esta es una vista posterior, estamos viéndolas desde atrás. Entonces aquí estamos viendo el proceso espinoso de C2, la parte posterior de C1, ¿ok? Aquí las estamos viendo desde posterior. Hablemos entonces de C1, también conocida como Atlas, que es esta que está aquí identificada con color, ¿ok? C1 o Atlas es una vértebra atípica de la columna cervical. Se caracteriza porque no tiene cuerpo, no tiene proceso espinoso, es un hueso anular, como ustedes se pueden dar cuenta, como un anillo. Posee dos masas laterales, que son estas más o menos. Dos masas laterales que están unidas una con otra a través de dos arcos, uno posterior y uno anterior. Los arcos cada uno de los arcos tiene un tubérculo en el centro de su cara externa, si se dan cuenta. Un tubérculo entonces sería aquí anterior y un tubérculo posterior, ¿ok? Entonces sabemos que Atlas es un hueso anular, ¿ok? Posee dos masas laterales y esas dos masas laterales están unidas una con otra a través de un arco posterior y un arco anterior. Cada uno de los arcos entonces cuenta con un tubérculo en su cara externa y localizado en la línea media, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Es conocida como la vértebra
más ancha de todas las cervicales y específicamente es la más ancha porque sus procesos transversos, si se dan cuenta, nacen lateralmente a las dos masas, ¿ok? Entonces eso le da como que más anchura, ¿ok? Bueno, sigamos. Las caras articulares están marcadas aquí en este color celeste, son superiores y son cóncavas, si se pueden dar cuenta. Aquí, esta es una visión lateral de Atlas y aquí podemos ver cómo es cóncava para articularse superiormente con el hueso occipital. ¿Ok? Sus caras articulares entonces son superiores y cóncavas y se articulan con los cóndilos occipitales. El arco posterior, que es este que estamos viendo acá, el arco posterior corresponde a lo que serían las láminas en una vértebra típica y en su cara superior, en la cara superior del arco, está lo que se conoce como surco de la arteria vertebral, que está ocupado obviamente por la arteria vertebral y también por el nervio C1. ¿Okay? Sigamos hablando de vértebras atípicas y entonces pasamos a C2 o axis, que es el que está aquí marcado con color. C2 o axis es la vértebra más robusta de todas las vértebras cervicales. Funciona como eje para que sobre ella gire C1 o Atlas. Atlas entonces se articula superiormente al axis y gira sobre C2, sobre axis, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? A través del proceso odontoides. El proceso odontoides entonces es la característica distintiva de C2. Se proyecta, como pueden ver, superiormente desde el cuerpo de la vértebra. Se sitúa inmediatamente anterior a la médula espinal, que la médula espinal estaría alojada aquí en el foramen vertebral, y inmediatamente anterior a la médula espinal estaría entonces el proceso odontoides, ¿ok? Esta es una visión superior, aquí estamos viendo el diente o proceso odontoides, y aquí estaría la médula espinal, ¿ok? Ya dijimos que entonces sirve como pivote en torno al cual rota la cabeza, y en esta imagen ustedes pueden ver entonces, esto es Atlas en su cara inferior, ¿ok? Esta es la cara inferior de Atlas que se va a articular con la cara superior de Axis, ¿ok? Cara inferior de C1 con la cara superior de C2, ¿ok? Y ya juntas, esto es básicamente lo que ustedes pueden ver, ¿ok? Entonces aquí tenemos cómo se articula Atlas con el Axis y esto que está acá se conoce como ligamento, ligamento transverso del Atlas, que es el ligamento que mantiene en su posición al proceso odontoides, ¿ok? Este es el que evita que se desplace hacia anterior o hacia posterior y también lo separa de la médula espinal, ¿ok? Como pueden ver, se extiende entre las dos masas del Atlas. Recuerdan que tenía una masa lateral de cada lado y entre esas dos masas laterales es que se extiende el ligamento transverso del Atlas. Forma la pared posterior del túnel, digámosle túnel a lo que aloja al diente, y esa sería su pared posterior, la pared anterior siendo parte del arco anterior de Atlas, y evita el desplazamiento horizontal del diente y evita el desplazamiento anterior del Atlas. ¿Okay? Bueno, si seguimos con Axis, podemos ver que su proceso espinoso es grande y es bífido, ¿ok? O sea, otra vez podemos mencionar que tiene dos cabezas. Y es posible palparlo en la superficie del arco nucal, ¿ok? Este es el proceso espinoso de Axis, que es bífido, ¿no? Bueno. Hablemos entonces de vértebras torácicas. Las vértebras torácicas, su característica principal es la presencia de fositas costales. Las fositas costales son las que se van a servir para articularse con las costillas. Podemos subdividirlas en tres segmentos principales que serían superiores, medias e inferiores. Entonces las vértebras torácicas superiores serían de T1 a T4
y las vértebras medias serían de T5 a T8 y las inferiores de T9 a T12. ¿Por qué es importante esta subdivisión? Sabemos que las vértebras típicas torácicas van a ser las que están en el segmento medio. T5 a T8 son las que van a compartir las características principales de las vértebras torácicas. Las superiores van a tener ciertos cambios y van a compartir algunas características con las cervicales, y las inferiores van a compartir algunas características con las lumbares. ¿Ok? Entonces hablemos de las superiores. Dijimos que son de T1 a T4. Sabemos que son similares a las cervicales, comparten algunas características, especialmente T1. Si se dan cuenta aquí en el esquema, aquí en la imagen tenemos a T1 bien esquematizada, y principalmente lo que vamos a ver de esta primera vértebra torácica es que tiene un proceso espinoso largo, ¿sí? Un proceso espinoso largo y casi horizontal, parecido al de las vértebras cervicales. ¿Ok? Otro detalle importante es que va a tener una fosita completa en su borde superior y que va a corresponder con la articulación para la primera costilla, y una hemifosita o media fosita, como se pueden dar cuenta acá, en su borde inferior para articularse con la segunda costilla. Ok, entonces T1 es una vértebra bastante peculiar de las torácicas, ¿ok? Se parece bastante a las cervicales, y que no se les olvide que tiene una fosita completa en el borde superior para la primera costilla y una hemifosita en el borde inferior para la segunda costilla, ¿ok? Bueno, hablemos de las vértebras torácicas medias, que son las que van a compartir las características principales de todas las vértebras torácicas, ¿ok? En su libro hay un librito en su libro hay un cuadrito que les especifica cuáles son las características de las vértebras torácicas típicas, y son las que vamos a mencionar a continuación. Entonces, el cuerpo vertebral de una vértebra torácica típica tiene forma de corazón, como ustedes pueden verlo aquí, más o menos ahí ejemplificado con este esquema. Y posee también una o dos fositas costales, que son las que ya dijimos que se van a articular con las costillas, ¿ok? Esta es una fosita en el borde superior del cuerpo y esta es una fosita en el borde inferior del cuerpo, ¿ok? Entonces, fositas costales, ¿ok? Como se pueden dar cuenta, pueden estar en el borde superior del cuerpo de la vértebra o en el borde inferior del cuerpo de la vértebra. Y estas se van a articular, como ya dijimos, con las costillas, ¿ok? Esas son las características principales de la vértebra torácica en cuanto a su cuerpo. Si hablamos entonces del foramen vertebral, vamos a ver que es más o menos circular, ¿ok? Aquí está marcado con un triángulo, pero en el libro nos menciona que es un foramen más o menos circular, y tiene menor tamaño que el foramen vertebral de las cervicales y de las lumbares. Importante el detalle que menciona ahí el libro, que admite más o menos el tamaño de la parte distal del índice, de un índice de tamaño medio. ¿Ok? Sigamos entonces. Los procesos transversos también son característicos en las vértebras torácicas. Son largos y potentes. Su longitud va disminuyendo a medida que se van haciendo más bajas. Mientras va descendiendo las vértebras, se va haciendo su longitud más corta. Y lo que ya mencioné, otro detalle importante es que desde T1 hasta T10 poseen fositas para articularse con el tubérculo costal. ¿Cuál es el tubérculo costal? Recordemos un poco o veamos un poco más adelante la anatomía de las costillas. Esta es una costilla vista desde posterior, digamos, ¿sí? Aquí estaría aquí tendría que estar la vértebra torácica, y si se dan cuenta, las fositas articulares de la costilla son las que se van a ir a articular con las fositas costales del cuerpo de la vértebra. ¿Se recuerdan que teníamos una fosita costal en el borde superior y una fosita costal en el borde inferior del cuerpo? ¿Ok? Ahí es donde se van a ir a anclar las costillas. Y el tubérculo es esta parte de la costilla que entonces se ancla a lo que ya dijimos ahorita, que es el proceso transverso de la vértebra torácica. ¿Ok? Aquí es donde va a ir a anclarse el tubérculo de la costilla. Entonces se dan cuenta, aquí viene la cabeza de la costilla, se ancla sus fositas vertebrales con las fositas costales, se articulan, y aquí la curvatura, lo que viene aquí, la curvatura de la costilla, termina articulándose el tubérculo con el proceso transverso. ¿Ok?
Si seguimos más adelante, vamos a mencionar lo que se conoce como procesos articulares, que ya conocemos que es una de las características básicas de todas las vértebras. Los procesos articulares de las vértebras torácicas tienen los procesos articulares superiores, sus caras articulares van a estar dirigidas posteriormente y ligeramente lateral. ¿Okay? Si se dan cuenta aquí, está dirigido hacia posterior y ligeramente hacia el lado. ¿Okay? Hacia posterior y ligeramente hacia lateral. Y los procesos articulares inferiores van a estar dirigidas sus caras articulares hacia anterior, ¿okay? Aquí hacia anterior y ligeramente hacia medial, ¿ok? Y así se van articulando una con otra. Los procesos espinosos de las vértebras torácicas son largos y generalmente tienen una pendiente, como pueden ver aquí, una pendiente posterior-inferior, es decir, se dirige hacia posterior y hacia inferior, y esto es lo que les permite, o lo que provoca que se solapen una con otra, ¿ok? Lo que dice su libro es que el proceso espinoso generalmente va a llegar hasta la mitad del otro cuerpo vertebral, ¿ok? Aquí lo pueden ver. Esta es una vértebra torácica clásica, digamos, su proceso espinoso dirigido hacia posterior y hacia inferior, y si ponemos otra igual, entonces vemos que el proceso espinoso llega más o menos al nivel de la mitad del cuerpo de la vértebra inferior, ¿ok? Un detalle importante de los procesos espinosos es que es lo que dijimos, ¿verdad? Su vértice se extiende hasta el nivel del cuerpo vertebral inferior, ¿ok? Y deben recordar que este proceso espinoso es palpable en la anatomía de superficie, pero no indica el nivel de la vértebra correspondiente, ¿ok? Es decir, si palpamos, si esta fuera en T8, imagínense, y palpamos aquí en su proceso espinoso al estar examinando a un paciente, el nivel al que estamos palpando en realidad es el de T9, ¿ok? No el de T8. Bueno, espero que se haya entendido eso. Sigamos. En cuanto a las vértebras torácicas inferiores, sabemos que son entonces desde T9 hasta T12 y presentan algunas características de las vértebras lumbares. La más importante, digamos, o la que más variación va a tener en cuanto a las vértebras torácicas inferiores va a ser T12. T12 tiene una mitad superior que es torácica y una mitad inferior que va a ser lumbar. ¿Okay? La mitad superior tiene fositas costales, como se dan cuenta aquí, para la articulación con las costillas, y procesos articulares que permiten rotación. En cambio, la mitad inferior, que es lumbar, no tiene fositas costales, como se dan cuenta, y sus procesos articulares solo permiten flexión y extensión. Un detalle clínico importante de T12 es que es la vértebra que está sometida a mayor fuerzas de transición, por lo que se fractura con frecuencia. ¿Okay? Bueno, pasemos a las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares tienen varias características importantes. Principalmente podemos ver que su cuerpo es voluminoso, son las vértebras más grandes y sus procesos articulares se extienden verticalmente, ¿sí? Entonces en cuenta en esta imagen, aquí estamos viendo una vértebra lumbar desde lateral. Tenemos un cuerpo bastante voluminoso y sus procesos articulares se dirigen verticalmente hacia superior y hacia inferior, ¿ok? Las caras articulares están orientadas inicialmente en sentido sagital y a medida que descienden se van volviendo coronales. Los procesos transversos, también llamados procesos costiformes, se proyectan posterior y lateralmente, ¿ok? Sus procesos transversos entonces se proyectan posterior y lateralmente, perdón. Si vemos una vértebra lumbar desde posterior, podemos identificar varios detalles anatómicos importantes. En sus procesos articulares superiores, ¿ok? Vamos a tener este es el proceso, aquí estamos viendo una vértebra lumbar desde posterior, ¿ok? Aquí vemos sus procesos articulares superiores, ¿ok? Con su cara
articular. Y en el proceso articular superior, en la cara posterior, se encuentra lo que se conoce como proceso mamilar, que sería esta estructura que vemos acá. Se conoce como proceso mamilar y sirve para inserción de los músculos multífidos y los músculos intertransversos. Otro detalle importante es que en los procesos transversos, si lo vemos desde posterior, también se evidencia lo que se conoce como proceso accesorio, que también sirve para la inserción de los músculos intertransversos. El proceso accesorio sería este que tenemos acá más o menos. ¿Ok? Este es el proceso transverso y este es el proceso accesorio de la vértebra lumbar. ¿Ok? Sirve para inserción de músculos intertransversos. Su libro les menciona ahí que el cuerpo de L5 es notablemente más profundo en su parte anterior, es decir, que es el que está más metido, digamos, ¿ok? Y esto es lo que provoca que exista, o es lo que la hace responsable del ángulo lumbosacro de aproximadamente 130 a 160 grados. El ángulo lumbosacro pone en comparación el eje vertical de la columna lumbar con el eje longitudinal de la columna lumbar con el eje longitudinal del sacro, ¿ok? Y esto nos da un ángulo aproximado de entre 130 y 160 grados. Y otro detalle importante de la columna lumbar es que el peso del cuerpo se transmite desde L5, ¿ok? Desde L5 hacia la base del sacro. La base del sacro termina siendo la primera vértebra sacra que ahorita vamos a ver. Bueno, hablemos entonces del sacro. Ya casi vamos terminando, mucha. Sí, Michelle. Las demás sí tienen fositas completas. Y si no, se especifica, así como en T12, que no tienes en la mitad inferior, sino que solo en la mitad superior es torácica, la mitad inferior es lumbar, pero sí. Las demás tienen fositas completas. Bueno, pasemos a el sacro. El sacro es un hueso con forma de cuña. Corresponde a 5 vértebras sacras fusionadas. Las vértebras sacras se fusionan a partir de los 20 años. Y en los niños están separadas por discos intervertebrales y conectadas por cartílago hialino. Se localizan entre los dos huesos, el sacro se localiza entre los dos huesos ilíacos y forma el techo y la pared posterior superior de la mitad posterior de la pelvis. Su mitad inferior, dice su libro, que no soporta peso para nada. La función principal del sacro es proporcionar fuerza y estabilidad a la pelvis y transmite el peso del cuerpo hacia la cintura pélvica. Vamos a ver. Uno de los detalles anatómicos importantes del sacro es lo que se conoce como conducto sacro y es básicamente la continuación del conducto vertebral. Pero ya a esta altura no tenemos aquí médula espinal, sino que lo que tenemos es la cola de caballo, ¿ok? Entonces el conducto sacro aloja a la cola de caballo. Como se pueden dar cuenta, otro de los detalles anatómicos importantes que tenemos en el sacro son los forámenes sacros, a través de los cuales surgen los ramos posteriores y anteriores de los nervios espinales. Los forámenes anteriores o pélvicos son más grandes que los posteriores o dorsales, ¿ok? Y tenemos, esta es una vista posterior, entonces aquí lo que vemos son los forámenes desde la cara dorsal, que son un poquito más pequeños que si lo viéramos desde la cara anterior, ¿ok? La base del sacro, o lo que se conoce como la base del sacro, está formada por la primera vértebra sacra o S1. Y un detalle clínico importante es que el borde anterior o el borde sobresaliente del cuerpo de S1 se denomina promontorio sacro y es importante principalmente en evaluaciones ginecológicas y en evaluaciones rectales, ¿ok? El vértice del sacro presenta una cara oval para articularse con el coxis. Y en la mujer es más frecuente que la anchura sea mayor que la longitud.
La superficie anterior del coxis es cóncava anteriormente y lisa, y la superficie dorsal, como pueden ver acá, esta es otra imagen que nos ejemplifica la superficie dorsal del coxis, es rugosa, es convexa y presenta 5 crestas longitudinales. Estos es de los detalles más importantes del sacro, son estas crestas. Las crestas longitudinales entonces son una media, que sería esta que está marcada aquí en azul, que se conoce como cresta media sacra y corresponde a lo que serían los procesos espinosos rudimentarios fusionados. ¿Okay? Los procesos espinosos de una vértebra normal serían lo que aquí estamos viendo, todos fusionados y que forman entonces la cresta media sacra. Otro par de crestas que tenemos entonces serían estas que están marcadas ahora en celeste, que son las crestas intermedias, son los procesos articulares fusionados. ¿Ok? Y por último, otro par de crestas que tiene el sacro serían estos que están aquí marcados, son las crestas sacras laterales y que corresponden a las puntas de los procesos transversos fusionados. ¿Ok? Entonces recuérdense, son básicamente las mismas estructuras que tiene una vértebra típica, pero todas fusionadas. ¿Ok? Entonces la cresta media va a estar dada por la fusión de todas las de los procesos espinosos. La cresta intermedia va a estar dada por la fusión de los procesos articulares y las crestas laterales por la fusión de los procesos transversos. ¿Okay? Otro de los detalles importantes que tiene el sacro y que son de importancia clínica son el hiato del sacro, que está aquí marcado en anaranjado. El hiato del sacro está producido por la ausencia de láminas y procesos espinosos de S5 y de a veces de S4. Y es básicamente la abertura hacia el conducto sacro, ¿ok? Ese es el hiato. Y los cuernos del sacro que están marcados acá en rojo, son básicamente la representación de los procesos articulares inferiores de S5, ¿ok? Y por último, si vemos el sacro desde un aspecto lateral, digamos, vamos a encontrar lo que se conoce como la superficie articular o cara articular. La superficie articular tiene una forma parecida a una oreja, es lo que dice su libro, y es la parte sinovial de la articulación sacroiliaca, ¿ok? Aquí es donde se viene a articular entonces el ilium, ¿ok? ¿Se recuerdan, no? Bueno, pasemos de último a el coxis. Coxis, ya lo último, muchachos. Es un pequeño hueso triangular, formado por la fusión de 4 vértebras coxígeas rudimentarias. La primera vértebra coxigia puede permanecer separada, pero generalmente están fusionadas las 4. Corresponde al esqueleto de la eminencia caudal embrionaria, que está presente desde finales de la 4ª semana del desarrollo hasta comienzos de la 8ª, pero eso es de histo, muchachos, eso no lo vamos a estar viendo nosotros. También se compone también tenemos un detalle anatómico importante del coxis, también van a ser los cuernos del coxis, que van a corresponder a a los procesos articulares de la primera vértebra coxigia, ¿ok? Procesos articulares superiores. ¿Se recuerdan que cuando hablamos del sacro, del sacro dijimos que sus cuernos correspondían a los procesos articulares inferiores de S5, o sea, de la última vértebra sacra? Entonces, los cuernos del coxis corresponden a los procesos articulares superiores de la primera vértebra coxigia, ¿ok? Lo que dice su libro es que el coxis generalmente no participa en soportar el peso del cuerpo cuando estamos parados, pero cuando estamos sentados o en sedestación, se flexiona anteriormente, lo cual indica que recibe algo de peso. Una de las funciones importantes del coxis es que proporciona inserción aparte de los músculos del glúteo mayor y coxigio y al ligamento anocoxigio. Bueno, detalles anatómicos importantes entonces del coxis, sus cuernos básicamente, su base y su vértice. Y eso sería todo, muchachos. Esa es la clase que tenían preparada para esta semana de las vértebras. Aquí cubrimos todo lo que dice su libro. No sé si tienen alguna duda, algo que quisieran agregar o decir.